En una lujosa mansión en las Lomas, un bebé comienza a consumirse misteriosamente tras la llegada de la nueva esposa del magnate. La única que se da cuenta de que algo anda mal es una mujer humilde, armada únicamente con su intuición y su valor. Pero lo que descubre al revisar la mamila del bebé es tan escalofriante que podría costarle la vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Capítulo 1. Sombras en la mansión. La mansión de la familia Garza Martínez siempre fue el tipo de lugar que hacía que la gente se detuviera en la banqueta para admirar. Ubicada en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, en Polanco, la propiedad ocupaba una manzana entera, con muros altos cubiertos por enredaderas perfectamente podadas y un portón de hierro forjado que parecía más una obra de arte que una simple entrada. Era imposible pasar por ahí sin sentir esa mezcla de admiración y distancia que los lugares muy ricos siempre provocan en la gente común. Doña Teresa conocía cada rincón de aquella casa, cada mármol italiano del piso, cada candelabro de cristal importado, cada cuadro carísimo colgado en las paredes. Ella había llegado ahí hacía más de 30 años, cuando el señor Eduardo todavía era un joven empresario lleno de sueños y ambiciones, recién casado con Adriana, una mujer dulce y sencilla que venía de una familia tradicional chilanga. Teresa había sido contratada como empleada doméstica, pero con el tiempo se había vuelto prácticamente parte de la familia, cuidando la casa con el mismo esmero con que cuidaba a sus propios hijos. El señor Eduardo construyó un imperio. Hoteles de lujo por todo México, resorts paradisíacos en la Riviera Maya, posadas con encanto en Valle de Bravo. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Pero aquella mañana de septiembre, mientras Teresa subía las escaleras de mármol rumbo al tercer piso, no podía dejar de pensar en cómo el dinero no protegía a nadie del dolor. Hacía apenas 6 meses que Adriana se había ido. 6 meses desde aquel día terrible en el hospital, cuando todo lo que debía ser alegría se transformó en despedida. El embarazo había sido difícil desde el principio, lleno de complicaciones que preocupaban a los médicos. Pero Adriana insistía en que todo estaba bien, que pronto tendría a su bebé en brazos y todo cobraría sentido. El parto fue largo y complicado. Cuando el pequeño Miguel finalmente nació, llorando con fuerza en los brazos de las enfermeras, parecía que lo peor había pasado. Pero en las horas siguientes, el cuerpo de Adriana simplemente no reaccionó como debía. Las complicaciones se acumularon una tras otra, hasta que los médicos no pudieron hacer nada más. Teresa todavía recordaba el grito que el señor Eduardo dio cuando recibió la noticia. Un sonido que parecía venir de un lugar tan profundo del alma que retumbó por los pasillos de todo el hospital. Ella estaba ahí, sosteniendo al bebé Miguel que dormía tranquilo, ajeno a la tragedia que marcaría su vida desde el primer día. El niño nunca conocería a su madre, nunca sabría de la sonrisa dulce de Adriana, de cómo cantaba en voz baja, mientras arreglaba flores en el jardín, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba del hijo que estaba esperando. Los primeros meses fueron devastadores. Eduardo apenas salía de su cuarto. La casa, antes llena de vida y movimiento, se transformó en un mausoleo silencioso. El bebé lloraba. Teresa y las otras empleadas se turnaban para cuidarlo, pero el padre apenas podía mirar a su hijo. Era como si Miguel fuera un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Teresa entendía su dolor, pero se le partía el corazón al ver a aquella criatura creciendo sin el amor de su padre, sin el calor de un abrazo, sin alguien que lo mirara con ese brillo especial que solo los padres saben dar. Fue en ese periodo de luto profundo que apareció Cristina. Teresa recordaba perfectamente el día en que la vio por primera vez. Era una tarde de marzo. El sol entraba por las ventanas de la sala creando esos rayos de luz dorada que parecían suspendidos en el aire. Estaba arreglando los floreros cuando escuchó el sonido de tacones altos en el mármol de la entrada. Se dio la vuelta y ahí estaba ella, alta, elegante, con un vestido que
Probablemente costaba más de lo que Teresa ganaba en 6 meses. Cabello castaño perfectamente peinado, cayendo sobre sus hombros, maquillaje impecable, una sonrisa estudiada en los labios pintados de rojo. Cristina Méndez venía del mundo de la moda. Había sido modelo en su juventud y ahora trabajaba como asesora de imagen para empresarios y celebridades. Fue en un evento de beneficencia, organizado por amigos en común, que conoció a Eduardo. Él estaba vulnerable, perdido, buscando desesperadamente alguna forma de llenar el vacío que la muerte de Adriana había dejado. Y Cristina, con toda su labia y encanto calculado, supo exactamente cómo presentarse, como la salvación que él necesitaba. El noviazgo fue rápido, demasiado rápido, pensaba Teresa mientras observaba todo de lejos. En menos de 3 meses, Cristina ya estaba prácticamente viviendo en la mansión. En 6 meses se anunció la boda. Una ceremonia discreta solo para gente cercana, en la capilla de la propia propiedad. Teresa observó desde lejos, con una opresión en el pecho que no podía explicar. No era envidia, no era coraje, era una sensación extraña, como si algo estuviera mal, como si una sombra se hubiera instalado sobre aquella casa. Al principio, Cristina parecía hacerle bien al señor Eduardo. Él volvió a salir, a sonreír, a vestirse con más cuidado. La casa recuperó parte de su antiguo movimiento, con cenas para clientes importantes y eventos sociales. Pero Teresa notaba algo que la incomodaba profundamente. Cristina evitaba al pequeño Miguel como si fuera invisible. El bebé acababa de cumplir 8 meses. Estaba en esa fase adorable en la que ya se sentaba solo. Balbuceaba sonidos que parecían querer ser palabras. Estiraba los bracitos hacia quien se acercara. Pero cuando Cristina pasaba junto a él, era como si ni lo viera. Si el bebé lloraba, ella cerraba la puerta de su cuarto y le subía el volumen a la televisión. Si Teresa traía a Miguel a la sala, Cristina inventaba una excusa y se iba. En las raras ocasiones en que tenía que interactuar con el niño, lo hacía con una frialdad mecánica, sosteniéndolo como si fuera un objeto frágil y desagradable que debía ser devuelto lo antes posible. Eduardo parecía no darse cuenta, o tal vez no quería darse cuenta. Estaba tan absorto en intentar reconstruir su vida, en buscar algún sentido después de la tragedia, que no veía lo que sucedía justo debajo de sus narices. Teresa intentó comentarlo una vez, de forma sutil, pero él solo sonrió cansado, y dijo que Cristina todavía se estaba adaptando, que no toda mujer nacía con instinto materno, que había que darle tiempo. Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Fue Cristina quien sugirió contratar a una enfermera particular para cuidar de Miguel de tiempo completo. Argumentó que el bebé necesitaba cuidados profesionales, de alguien con formación adecuada, que supiera lidiar con todas las necesidades de un niño tan pequeño. Eduardo, siempre confiando en las decisiones de su nueva esposa, aceptó sin cuestionar, y así fue como Valeria entró en la casa. Valeria Santos tenía 40 y tantos años, era bajita y robusta, con una expresión seria que rara vez se abría en sonrisas. Presentó un currículum impecable, formación en enfermería, especialización en cuidados pediátricos, referencias de familias importantes. Cristina había sido quien la recomendó, dijo conocerla a través de una amiga que también trabajaba en el medio de la moda. Teresa, desde el primer momento, sintió algo extraño en esa mujer. Era difícil explicar exactamente qué la incomodaba. Valeria era educada, eficiente, siempre vestida con su uniforme blanco impecable, pero había algo en sus ojos, en la forma en que miraba al bebé, que le daba a Teresa un escalofrío. Y peor aún era la forma en que ella y Cristina conversaban, siempre en voz baja, siempre interrumpiendo cuando alguien se acercaba, intercambiando miradas que parecían cargar secretos. Las primeras semanas con Valeria parecieron normales. Miguel seguía su rutina, era alimentado a sus horas, dormía bien, jugaba con sus juguetes de colores. Pero entonces, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Teresa fue la primera en notarlo. Ella había criado a 4 hijos, había ayudado a cuidar a más de una docena de sobrinos y nietos,
Conocía a los bebés, sabía cuando algo no estaba bien, y con Miguel definitivamente algo no estaba bien. El niño empezó a estar más callado. Antes era alegre, ruidoso, siempre balbuceando y llamando la atención. Ahora pasaba horas en silencio, con una mirada distante, como si estuviera en otro mundo. Cuando Valeria lo alimentaba, él lloraba y se retorcía, volteando la cara, rechazando el biberón con una insistencia que no era normal. La enfermera lo forzaba, a veces de forma brusca, diciendo que el niño estaba chiqueado y necesitaba aprender a comer bien. Pero lo que más alarmó a Teresa fue darse cuenta de que Miguel estaba adelgazando. Poco a poco, pero de forma visible. Los cachetes regordetes comenzaron a afinarse, los bracitos se hicieron más delgados, la ropita que antes le quedaba justa, ahora le quedaba holgada. Se lo comentó a Valeria, quien respondió con irritación diciendo que era normal que los bebés tuvieran variaciones de peso, que ella era la profesional ahí y sabía lo que estaba haciendo. Una noche, Teresa no pudo dormir. Se quedó acostada en su cuartito de servicio en el anexo de la casa, mirando el techo, pensando. Algo estaba mal, muy mal, y necesitaba descubrir qué era. A la mañana siguiente, decidió observar más de cerca. Se quedó por ahí durante la hora de la comida, fingiendo estar ocupada con los quehaceres. Vio cuando Valeria preparó el biberón en la cocina, midiendo el polvo de la fórmula con una cuchara que parecía demasiado pequeña, llenando el biberón con demasiada agua. Vio cuando la enfermera agitó el recipiente con prisa, sin importarle si estaba bien mezclado. Y vio cuando Miguel, al ser alimentado, lloró tanto que se quedó sin aire, volteando su carita, rechazando aquel líquido que parecía no saber a nada. Ese mismo día, por la tarde, Eduardo llegó más temprano de la oficina. Estaba empezando a hacerlo con más frecuencia, tratando de ser más presente en la vida de su hijo. Tomó a Miguel en brazos, se sentó en el sillón de la sala y le pidió a Teresa que preparara un biberón. Ella lo preparó exactamente como siempre lo hacía, siguiendo las instrucciones de la lata de fórmula, midiendo correctamente, calentándolo a la temperatura ideal. Y entonces sucedió algo que hizo que el corazón de Teresa casi se detuviera. Miguel se lo tomó todo, sin quejarse, sin llorar, sin voltear la cara. Se quedó tranquilo en el regazo de su padre, succionando el biberón con apetito, sus ojitos comenzando a brillar de nuevo con esa vivacidad que había desaparecido. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que Teresa no veía desde hacía meses, y dijo en voz baja: «¿Ves, mi niño? Papá está aquí. Todo va a estar bien». Pero Teresa sabía que no estaba todo bien. Nada estaba bien. Esa noche, después de que todos se durmieran, bajó a la cocina. Necesitaba estar segura, necesitaba confirmar sus sospechas antes de hacer cualquier acusación. Con manos temblorosas preparó 2 biberones. Uno exactamente como lo hacía Valeria, con las medidas que había observado durante el día. Otro de la manera correcta, siguiendo las instrucciones del empaque. La diferencia era abismal. El biberón de Valeria tenía un color más claro, más aguado. El olor era débil, casi inexistente. Teresa mojó el dedo y probó. Sabía a agua con un ligero toque de leche. El otro, preparado correctamente, tenía consistencia, olor fuerte a leche, sabor nutritivo. Cualquiera podría ver la diferencia. ¿Cómo nadie se había dado cuenta antes? O tal vez alguien se había dado cuenta y simplemente no le importaba. El corazón de Teresa se aceleró. Guardó un poco de esa fórmula diluida en un frasquito limpio, escondiéndolo en el fondo de su bolsa. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto antes de confrontar a quien fuera. Pero una cosa sabía con certeza. Aquello no era negligencia. Era a propósito. Se estaba haciendo de forma deliberada y calculada. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien le haría eso a un bebé indefenso? ¿Qué tipo de monstruosidad era esa? A la mañana siguiente, Teresa se despertó decidida. Tenía un hijo, Roberto, que trabajaba como técnico laboratorista en un hospital privado al sur de la ciudad. Era un muchacho serio, estudioso, que había
logrado graduarse estudiando en la universidad por las noches mientras trabajaba de día. Ella siempre había estado orgullosa de él, de cómo había salido adelante a pesar de las dificultades. Tomó el camión hasta el hospital, llevando el frasco escondido en la bolsa. Encontró a Roberto durante su hora de comida, en una cafetería cercana. A él le extrañó la visita inesperada de su madre, pero se preocupó aún más cuando ella le contó todo. El comportamiento extraño de Cristina y Valeria, el adelgazamiento del bebé, la diferencia en los biberones. «Mamá, esto es muy serio. Si tienes razón, estamos hablando de algo gravísimo», dijo Roberto mirando el frasco como si fuera una bomba a punto de estallar. «Lo sé, hijo. Por eso necesito pruebas. Necesito saber exactamente qué le está poniendo esa mujer a la comida de esa criatura». Roberto aceptó hacer unos análisis discretos en el laboratorio. Dijo que tardaría unos días, pero que conseguiría resultados detallados. Teresa regresó a la mansión con el corazón apesadumbrado, pero con una chispa de esperanza. Pronto sabría la verdad. Y cuando la supiera, haría lo que fuera necesario para proteger a ese bebé. Los días siguientes fueron una tortura. Teresa observaba todo con atención redoblada, anotando mentalmente cada detalle, cada conversación susurrada entre Cristina y Valeria, cada vez que la enfermera preparaba la comida de Miguel. Empezó a notar un patrón. Siempre que Eduardo estaba en casa, Valeria le pedía a Teresa o a otra empleada que preparara el biberón, pero cuando él se iba a trabajar, era ella misma quien lo hacía, siempre con esas medidas equivocadas, siempre con prisa, siempre con esa expresión fría en el rostro. Y Cristina estaba siempre cerca, supervisando, como si quisiera asegurarse de que todo se estuviera haciendo exactamente como lo planeado. Una tarde, Teresa pasó por el cuarto de Miguel y escuchó voces. Se detuvo fuera de la puerta entreabierta, con el corazón desbocado. Eran Cristina y Valeria conversando en voz baja, pero no tan baja. «Está preguntando por qué el niño está tan flaquito», decía Valeria con un tono de preocupación. «Dile que es una etapa de crecimiento, que es normal. ¿A poco los doctores no confirmaron que no tiene nada malo en los estudios?», respondió Cristina, impaciente. «Sí, pero esa empleada vieja se la pasa vigilando todo. Me incomoda». «Teresa, no te preocupes por ella. Es solo una sirvienta. ¿Quién le va a creer a ella antes que a nosotras?». Cristina rió en voz baja, un sonido que no tenía nada de alegre. «Solo unas semanas más, Valeria. Solo un poco más y todo estará resuelto. El bebé se pondrá lo suficientemente débil. Cualquier cosita parecerá natural y entonces...». La frase quedó suspendida en el aire, pero Teresa no necesitó escuchar el resto para entender. Sus piernas casi flaquearon. Tuvo que sostenerse de la pared para no caer. Era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. No era solo negligencia, era un plan frío y calculado para dañar a ese bebé. ¿Para qué? ¿Para heredar la fortuna de Eduardo? ¿Para deshacerse del único lazo que él todavía tenía con Adriana? Teresa se alejó de la puerta en silencio, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Necesitaba los resultados del laboratorio. Necesitaba pruebas concretas, pero sobre todo necesitaba actuar rápido, porque ahora sabía que el tiempo se estaba agotando para el pequeño Miguel. Esa noche, acostada en la cama, Teresa rezó como no lo había hecho en años. Rezó por fuerza, por valor, por protección. Rezó para que su hijo consiguiera los resultados a tiempo. Rezó para que Eduardo le creyera cuando le contara todo, y rezó especialmente por Miguel, ese bebé inocente que había nacido en medio de la tragedia y ahora tenía su vida amenazada por personas que deberían protegerlo. La mansión de los Garza Martínez, que siempre había sido un símbolo de poder y éxito, ahora guardaba un secreto sombrío entre sus paredes de mármol y sus candelabros de cristal. Y Teresa, una simple empleada que había dedicado 30 años de su vida a esa familia, se encontraba en el centro de una batalla que apenas comenzaba. Ella aún no lo sabía. En los próximos días su vida cambiaría por completo. Descubriría hasta dónde llega la maldad humana cuando el dinero y el poder están en juego.
pero también descubriría que el valor no necesita venir de grandes gestos y que a veces las personas más improbables son las que marcan la diferencia entre la vida y la tragedia. Mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, con sus luces infinitas y su ruido constante, dentro de la mansión de Polanco, todo estaba en silencio. Pero era el tipo de silencio que precede a la tormenta. El tipo de silencio que guarda secretos peligrosos. Y Teresa, acostada en su cuartito sencillo, sabía que la tormenta estaba a punto de empezar. Capítulo 2. La verdad revelada. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Teresa. Cada minuto parecía arrastrarse como una eternidad mientras esperaba la llamada de Roberto con los resultados del laboratorio. Continuaba su rutina normal en la mansión, limpiando, organizando, preparando comidas, pero sus ojos y oídos estaban siempre atentos, siempre observando cada movimiento de Cristina y Valeria. Miguel seguía decayendo. Cada día estaba más apático, más callado, más distante. Teresa tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no agarrar a ese bebé y salir corriendo de la casa, pero sabía que necesitaba ser inteligente, estratégica. Si actuaba por impulso sin pruebas concretas, sería solo su palabra contra la de 2 mujeres que tenían todo el poder y la influencia de su lado. Fue un jueves por la mañana, mientras Teresa doblaba ropa en la lavandería, que su celular finalmente sonó. El nombre de Roberto parpadeaba en la pantalla. Con manos temblorosas, contestó y salió al jardín lejos de oídos curiosos. «Mamá, necesito hablar contigo en persona. No puedo decirte esto por teléfono». La voz de Roberto estaba tensa, cargada de una urgencia que hizo que el estómago de Teresa se revolviera. «¿Es grave, hijo?» «Muy grave, mamá. Muy grave. Estoy saliendo del hospital ahora. ¿Te puedo ver en el parque cerca de la mansión en media hora?» Teresa aceptó y colgó. Avisó en la cocina que necesitaba salir rápidamente a comprar algunas cosas. Tomó su bolsa y prácticamente corrió hasta el parque que quedaba a 3 cuadras de la mansión de los Garza Martínez. Era un parque pequeño, arbolado, frecuentado por niñeras con carriolas y ancianos que venían a alimentar a las palomas. Se sentó en una banca a la sombra de una jacaranda en flor y esperó con el corazón latiendo desbocado. Roberto llegó 15 minutos después, todavía con la bata blanca del hospital, cargando una carpeta de documentos. Se sentó junto a su madre y antes de decir nada le tomó las manos con fuerza. Teresa vio en los ojos de su hijo la confirmación de todos sus peores miedos. «Mamá, lo que me diste no es fórmula infantil. O sea, tiene rastros de fórmula, pero está diluida a menos del 40% de la concentración normal», comenzó Roberto abriendo la carpeta y mostrando papeles llenos de números y términos técnicos que Teresa no entendía del todo. Un bebé que recibe esto no está recibiendo la nutrición adecuada. Va a empezar a perder peso, a debilitarse, a desarrollar deficiencias nutricionales graves. Teresa sintió una oleada de náuseas. Aunque esperaba esa confirmación, escucharla en voz alta era devastador. «Pero hay más, mamá, mucho más», continuó Roberto, su voz volviéndose aún más grave. «Encontramos rastros de sustancias sedantes en la muestra, no en cantidad letal, pero sí lo suficiente para dejar a un niño somnoliento, apático, sin energía, para llorar o reaccionar». «Dios mío santo», susurró Teresa, llevándose las manos a la cara. «Están envenenando a ese niño, lo están matando poco a poco». Técnicamente, no es veneno en el sentido tradicional, pero el efecto es el mismo. Un bebé desnutrido y sedado no tiene defensas. Cualquier infección simple puede volverse grave. Cualquier problema de salud menor puede evolucionar a algo serio. Y cuando algo pase, va a parecer natural. Va a parecer que el niño tenía alguna condición no diagnosticada, explicó Roberto, la rabia contenida asomando en su voz. «Esto es premeditado, mamá. Esto es un plan, deliberado». Teresa se quedó en silencio por un momento, procesándolo todo. Las piezas del rompecabezas se encajaban de forma aterradora. Cristina y Valeria estaban dañando a Miguel a propósito, de forma lenta y calculada,
para que cuando algo grave sucediera, nadie sospechara. Eduardo heredaría otra tragedia, se volvería aún más vulnerable y Cristina tendría el control total sobre él y su fortuna. ¿Qué hago ahora, hijo? ¿Cómo salvo a ese bebé?, preguntó Teresa, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Vas con el señor Eduardo y le cuentas todo. Le muestras estos documentos. Exiges que lleve a Miguel con un médico independiente, que no tenga ninguna relación con Cristina o Valeria. Y si no te cree, vas a la policía. Esto es intento de homicidio, mamá. No importa quiénes sean esas mujeres o cuánto poder tengan. Teresa asintió, guardando los documentos en su bolsa. Roberto la abrazó fuerte antes de volver al hospital, haciéndola prometer que se cuidaría. Ella se quedó unos minutos más en el parque, reuniendo el valor para lo que estaba a punto de hacer. Sabía que al confrontar a Eduardo, estaría poniendo en riesgo su propia seguridad. Pero cuando pensaba en ese bebé inocente, en esos ojitos que perdían el brillo cada día, sabía que no tenía otra opción. Regresó a la mansión con paso firme, una nueva determinación ardiendo en su pecho. Eduardo estaba en su despacho, trabajando en su computadora. Teresa tocó la puerta, entró sin esperar permiso y cerró la puerta tras de sí. Él levantó la vista, sorprendido por la inusual osadía de la empleada. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted de algo muy serio». «Sobre Miguel», dijo Teresa, con la voz firme a pesar del miedo que sentía. Eduardo frunció el ceño, cerrando la laptop y prestándole toda su atención. Teresa nunca había entrado al despacho de esa manera, nunca había interrumpido su trabajo. Se dio cuenta de que era algo importante. «¿Sobre Miguel? ¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó, una punzada de preocupación cruzando su rostro. «No, señor, no está bien. Y no está bien porque alguien le está haciendo daño. A propósito». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Eduardo la miró como si no hubiera entendido bien, como si Teresa hubiera hablado en otro idioma. «¿De qué estás hablando, Teresa? ¿Qué clase de acusación es esa?». Entonces Teresa le contó todo. Cada detalle que había observado en las últimas semanas, cada conversación susurrada que había escuchado, cada comportamiento extraño. Le contó sobre los biberones diluidos, sobre cómo Miguel lloraba cuando Valeria lo alimentaba, pero comía normalmente cuando era Eduardo quien le daba la comida. Le contó sobre la conversación que había escuchado entre Cristina y Valeria, y finalmente sacó los documentos del laboratorio de la bolsa y los puso sobre el escritorio. Eduardo tomó los papeles con manos que comenzaban a temblar. Leyó una vez, luego otra y una más. Teresa vio cómo el color desaparecía de su rostro, vio cómo sus manos empezaban a apretar los bordes del papel con tanta fuerza que casi lo rompían. «Esto no puede ser verdad», murmuró, pero su voz no tenía convicción. «Cristina no haría esto. Ella no lo haría. Señor Eduardo, he trabajado en esta casa por más de 30 años. Lo cuidé a usted cuando era joven, cuidé a la señora Adriana, y ahora estoy tratando de cuidar a su hijo. No me atrevería a venir aquí y decir estas cosas si no estuviera absolutamente segura. Su hijo está en peligro». Eduardo se levantó bruscamente tirando la silla. Empezó a caminar de un lado a otro del despacho, pasándose las manos por el cabello, con la respiración cada vez más pesada. Teresa vio el momento exacto en que decidió creerle. Fue como si una máscara cayera de su rostro, revelando debajo el horror de la comprensión. «¿Dónde están ahora?», preguntó con la voz baja pero cargada de una furia contenida que Teresa nunca le había visto. «Cristina salió a comer. Valeria está en el cuarto con Miguel». Eduardo salió del despacho como un huracán. Teresa lo siguió, con el corazón desbocado. Subieron las escaleras hasta el tercer piso, donde estaba el cuarto del bebé. Eduardo empujó la puerta con fuerza, haciendo que Valeria saltara del susto. Estaba sentada en un sillón viendo su celular, mientras Miguel dormía en la cuna, pálido y demasiado quieto para un niño de 8 meses. «Lárgate, lárgate de mi casa ahora mismo», dijo Eduardo, su voz fría como el hielo. Valeria se puso de pie, confundida, mirando de Eduardo a Teresa
y de vuelta a Eduardo. Señor Eduardo, no entiendo. ¿Hice algo malo? Tú sabes muy bien lo que hiciste. Y cuando mi abogada termine de preparar la denuncia, vas a responder penalmente por esto. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad para que te saquen de aquí. Valeria palideció. Por un segundo su máscara de profesionalismo cayó, y Teresa vio en sus ojos el pánico de quien ha sido descubierto. Tomó su bolsa rápidamente y salió del cuarto casi corriendo, bajando las escaleras a toda prisa. Eduardo fue hasta la cuna y tomó a Miguel en brazos. El bebé abrió los ojos, todavía demasiado somnoliento por los sedantes, y Teresa vio una lágrima rodar por la mejilla del padre. Abrazó a su hijo contra el pecho, susurrando disculpas una y otra vez. No lo vi. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que te pasara esto? Repetía con la voz quebrada por la emoción. Teresa se acercó, tocándole suavemente el hombro. Usted estaba sufriendo, estaba vulnerable. Ellas se aprovecharon de eso, dijo ella con la voz también embargada. Pero ahora ya lo sabe, y ahora puede proteger a su hijo. Eduardo asintió, secándose las lágrimas. Tomó el teléfono y llamó a su médico particular, exigiéndole que viniera de inmediato a la mansión para examinar a Miguel. Después llamó a su abogada pidiéndole que iniciara todos los procedimientos legales posibles contra Valeria, y por último, con la voz tensa, llamó a Cristina. Teresa solo escuchó el lado de la conversación de Eduardo, pero fue suficiente para entender. Le exigió que regresara a casa inmediatamente. No aceptó excusas ni aplazamientos, y colgó sin esperar respuesta. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. El médico llegó y examinó a Miguel minuciosamente, confirmando desnutrición y encontrando niveles bajos de varias vitaminas esenciales. Recomendó hospitalización inmediata para estabilizarlo, pero Eduardo se negó, diciendo que no se separaría de su hijo ni por un segundo. El médico entonces elaboró un riguroso plan de recuperación nutricional que debía seguirse en casa, bajo supervisión constante. Cristina llegó poco antes, de las 3 de la tarde. Entró por la puerta principal con ese andar seguro que siempre tenía, pero Teresa notó un atisbo de nerviosismo en sus ojos cuando vio a Eduardo esperándola en la sala, con Miguel en brazos y una expresión en el rostro que no aceptaría mentiras. ¿Qué era tan urgente, querido?, preguntó Cristina, tratando de mantener un tono casual, pero su voz salió ligeramente demasiado aguda. Eduardo no respondió de inmediato. Solo la miró durante un largo momento, como si estuviera viendo por primera vez quién era ella realmente. Luego, con movimientos cuidadosos, le entregó Miguel a Teresa para que lo sostuviera y caminó hacia Cristina, deteniéndose a pocos centímetros de ella. ¿Cuánto tiempo planeaste esto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. ¿Desde cuándo decidiste que mi hijo era un obstáculo que había que eliminar? Teresa vio cómo el color desaparecía del rostro de Cristina. Por una fracción de segundo pensó en negar, en fingir indignación, pero algo en la mirada de Eduardo le hizo darse cuenta de que el juego había terminado. No sé de qué estás hablando, intentó decir, pero su voz no tenía fuerza. Eduardo entonces arrojó los documentos del laboratorio sobre la mesa de centro. Claro que lo sabes. Tú y tu cómplice estaban envenenando a mi hijo. Poco a poco, de forma calculada, para que cuando se enfermara gravemente, nadie sospechara. ¿De verdad creíste que nunca lo descubriría? Cristina miró los papeles, luego a Teresa que sostenía al bebé, y de vuelta a Eduardo. Teresa vio el momento exacto en que decidió cambiar de estrategia, pasando de la negación al ataque. Está bien. ¿Quieres saber la verdad? Ese bebé lo arruinó todo. Mató a Adriana y luego se quedó aquí como un peso muerto, absorbiendo toda tu atención, todo tu tiempo. Estabas tan obsesionado con tu duelo que no podías seguir adelante. Yo solo estaba tratando de liberarte de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se quedó mirando a Cristina como si estuviera frente a una extraña, alguien a quien nunca había visto antes. Y tal vez era exactamente eso. «Lárgate de mi casa», dijo finalmente, cada palabra cortante como el vidrio. «Recoge tus cosas y vete.
Mi abogada se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio y sobre los cargos penales. No puedes hacerme esto, soy tu esposa, tengo derechos, replicó Cristina, pero ahora su voz tenía un tono de desesperación. Intentaste hacerle daño a un bebé indefenso. No tienes ningún derecho aquí, y si de mí depende, vas a pasar un buen tiempo respondiendo por esto ante la justicia. Cristina miró a su alrededor, como buscando a alguien o algo que pudiera salvarla de la situación. Sus ojos se posaron en Teresa, y en ellos había una rabia ardiente que hizo que la mujer mayor diera un paso instintivo hacia atrás, apretando a Miguel contra su pecho. «Fuiste tú, ¿verdad?», siseó Cristina avanzando hacia Teresa. «No debiste meterte en esto, maldita». «Basta», gritó Eduardo, interponiéndose entre Cristina y Teresa. «Ya has hecho suficiente daño. No te vas a acercar a ellas. Ahora lárgate antes de que llame a la policía». Cristina retrocedió, pero la mirada que le lanzó a Teresa fue de puro odio. Subió las escaleras hacia el cuarto que compartía con Eduardo, y Teresa escuchó el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con fuerza, de objetos siendo arrojados en maletas. Media hora después, Cristina bajó cargando 2 maletas grandes, pasó por la sala sin mirar a nadie y salió por la puerta principal, azotándola con fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros en las paredes. Cuando el sonido de su coche desapareció en la distancia, Eduardo se dejó caer en el sofá, pareciendo haber envejecido 10 años en pocas horas. Teresa se acercó y se sentó a su lado, todavía sosteniendo a Miguel, que finalmente comenzaba a mostrarse más despierto, sus ojitos observando todo a su alrededor con más atención. «Fui un idiota, Teresa, un completo idiota», dijo Eduardo, con la voz cargada de culpa. «¿Cómo no vi quién era realmente? ¿Cómo dejé que mi hijo estuviera en peligro? Usted estaba de luto, estaba vulnerable. Ella se aprovechó de eso», repitió Teresa amablemente. «Pero ahora se acabó. Miguel está a salvo. Y va a estar bien». Eduardo asintió, pero Teresa sabía que aquello estaba lejos de terminar. Se había ganado enemigas poderosas, mujeres que no aceptarían la derrota fácilmente, y la preocupación en sus ojos demostraba que sabía exactamente lo que estaba por venir. Esa noche, después de que Miguel fue acostado en su cuna, con Eduardo insistiendo en quedarse a su lado, Teresa regresó a su cuartito en el anexo de la casa. Estaba exhausta, emocional y físicamente agotada. Pero también sentía una sensación de alivio. Había hecho lo correcto. Había salvado a ese bebé. Estaba a punto de acostarse cuando su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con el corazón acelerado, lo abrió. «Te vas a arrepentir de haberte metido donde no te llamaron. Lo vas a pagar muy caro». Las manos de Teresa temblaron al sostener el teléfono. No tenía duda de quién había enviado el mensaje, y sabía que no era una amenaza vacía. Cristina tenía recursos, contactos, poder, y ahora también tenía un motivo para la venganza. Teresa apagó la luz del cuarto y se acostó, pero sabía que no dormiría esa noche. Las sombras en la mansión de los Garza Martínez habían sido expuestas a la luz, pero ahora otras sombras, quizás aún más peligrosas, comenzaban a formarse. La batalla por la vida de Miguel se había ganado, pero la guerra apenas comenzaba. Capítulo 3. Bajo amenaza. Los días siguientes a la expulsión de Cristina fueron una montaña rusa de emociones para todos en la mansión de los Garza Martínez. Miguel comenzó a mostrar signos de mejoría casi de inmediato. Con la alimentación adecuada y sin los sedantes, el bebé volvió a ser más activo, más ruidoso, más presente. Sus ojitos recuperaron el brillo, sus cachetitos comenzaron a ganar volumen de nuevo, y volvió a estirar los bracitos pidiendo que lo cargaran, balbuceando sonidos alegres que llenaban la casa de vida. Eduardo estaba transformado. Era como si el descubrimiento de la verdad sobre Cristina lo hubiera despertado de un trance. Se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse en casa, cuidando personalmente de Miguel. Contrató a una nutrióloga pediátrica que venía todos los días para supervisar la recuperación del bebé. Y,
Por primera vez desde la muerte de Adriana, Teresa lo veía sonreír de verdad al mirar a su hijo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La amenaza que Teresa había recibido en su celular fue solo la primera de muchas. En los días siguientes, los mensajes se volvieron más frecuentes y más específicos. Algunos venían de números diferentes, siempre bloqueados, siempre en medio de la noche cuando Teresa intentaba dormir. ¿Crees que estás segura ahí? Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajan tus hijos, sabemos todo de ti. Una sirvienta metiche que no conoce su lugar. Vas a aprender a mantenerte lejos de asuntos que no te incumben. Disfruta mientras puedas. Todo lo que amas puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Teresa intentaba ignorarlos, borrar los mensajes sin leerlos por completo, pero era imposible no sentir el miedo creciendo como una sombra fría en su pecho. Le contó a Eduardo, quien inmediatamente involucró a su equipo de seguridad y levantó un acta en la delegación. Pero ambos sabían que las pruebas de mensajes anónimos eran difíciles de rastrear y que la policía tenía casos más urgentes que resolver. Fue Roberto quien primero se dio cuenta de que las amenazas no eran solo virtuales. Una noche, al salir del hospital después de su turno, notó un coche negro estacionado frente a su casa. No sería nada del otro mundo, si no fuera porque el mismo coche había estado ahí 3 noches seguidas, siempre con alguien adentro, siempre observando. Cuando Roberto intentó acercarse para confrontar a quien estaba allí, el coche arrancó a toda velocidad. «Mamá, creo que me están siguiendo», le contó a Teresa por teléfono, tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar la preocupación. «Este coche aparece todos los días, y hoy en el hospital, una mujer que nunca había visto me abordó en el estacionamiento, diciendo que debería tener más cuidado con los análisis que hago, que a veces meterse donde no se debe puede traer problemas». Teresa sintió que se le helaba la sangre. No solo estaban amenazando, estaban demostrando que podían alcanzar a su familia, que sabían dónde estaban, qué hacían. Era una intimidación psicológica calculada para hacerla retroceder, para hacerla cuestionar si había valido la pena involucrarse. Pero Teresa no era de las que se echan para atrás. Le contó todo a Eduardo esa misma noche, y él, viendo la seriedad de la situación, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Teresa, no puedo dejar que tú y tu familia estén en peligro, por haber hecho lo correcto. No después de todo lo que hiciste por nosotros», dijo Eduardo sentado en su despacho con Teresa frente a él. «Quiero ofrecerles protección total a ti y a tus hijos. Y quiero que tú y tu familia vengan a vivir aquí, a la mansión». Teresa se quedó sin palabras. ¿Vivir en la mansión? Ella, que siempre fue empleada, que siempre mantuvo su vida personal separada de su trabajo, ahora estaba siendo invitada a traer a toda su familia a ese mundo de lujo y peligro. «Señor Eduardo, no puedo aceptar eso, ya es demasiado lo que está haciendo. Y mis hijos, ellos tienen sus vidas, sus trabajos. Exactamente por eso lo ofrezco. Tienen sus vidas, y quiero garantizar que esas vidas estén seguras», interrumpió Eduardo, levantándose y caminando hacia la ventana que daba a los jardines. «Cristina tiene conexiones, Teresa. Conoce gente poderosa, gente peligrosa. Si decide vengarse, no será solo con mensajes de texto. Aquí, con mi equipo de seguridad, con cámaras en cada rincón, con guardias en la entrada, estarán protegidos. ¿Y por el resto de la vida vamos a vivir con miedo, siempre cuidándonos las espaldas?», preguntó Teresa con la voz cansada. «No, porque mientras tanto, mi abogada está reuniendo todas las pruebas necesarias para garantizar que Cristina y Valeria respondan penalmente por lo que hicieron. Los resultados del laboratorio, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa que muestran cómo Valeria preparaba los biberones, todo se está compilando. Cuando comience el proceso penal, estarán demasiado ocupadas defendiendo su propia libertad como para pensar en venganza». Teresa quería creerlo. Quería creer que la justicia funcionaría, que la gente con dinero y poder también respondía por sus crímenes. Pero había vivido lo suficiente para saber que no siempre era así. Aún así, pensando en Roberto,
en sus otros hijos que también podrían estar en peligro, supo que aceptar la protección de Eduardo era la decisión más sensata. Está bien, pero solo hasta que todo esto se resuelva. No quiero ser una carga para usted, dijo finalmente. Eduardo sonrió y había una gratitud genuina en esa sonrisa. Teresa, salvaste a mi hijo, salvaste mi vida. Nunca serás una carga, nunca. En los días siguientes, la mansión pasó por una transformación. Eduardo mandó remodelar el ala trasera, creando apartamentos cómodos para Teresa y sus 3 hijos. Roberto fue el primero en mudarse, trayendo solo lo esencial de su casa alquilada en el sur. Los otros 2 hijos de Teresa, Marcela, que trabajaba como maestra, y Javier, que era chofer de Uber, también aceptaron la invitación después de algunos incidentes extraños en sus propias casas. Un coche que los seguía, un extraño preguntando por ellos a los vecinos. La presencia de la familia de Teresa trajo una nueva energía a la mansión. Marcela, que siempre tuvo talento con los niños, comenzó a pasar tiempo con Miguel, contándole cuentos y cantando canciones infantiles. Javier ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa y le encantaba conversar con los guardias sobre técnicas de protección. Y Roberto, siempre serio y estudioso, se convirtió en una especie de consultor informal de Eduardo sobre temas de salud de Miguel. Pero la tranquilidad era solo superficial. Las cámaras de seguridad captaban movimientos extraños en los alrededores de la propiedad. Coches que pasaban demasiado lento, personas que se paraban del otro lado de la calle, fingiendo ver su celular, pero claramente observando la mansión. Una noche, los guardias sorprendieron a un hombre tratando de escalar el muro trasero. Huyó antes de que pudieran detenerlo, pero el mensaje era claro. No se habían rendido. Fue una tarde lluviosa de octubre que la situación escaló de forma aterradora. Teresa estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó gritos provenientes del jardín. Corrió a la ventana y vio a Marcela tambaleándose hacia la casa, pálida como un fantasma, con Miguel en brazos llorando asustado. «¡Mamá! Había alguien afuera. Alguien me llamó por mi nombre», gritaba Marcela, entrando por la puerta de la cocina con las manos temblando. Estaba jugando con Miguel cerca de los rosales cuando escuché una voz de mujer llamándome. Cuando miré, había una mujer del otro lado del muro, mirándome con una sonrisa extraña. Me dijo: «Qué bonito bebé. Sería una lástima que le pasara algo, ¿verdad, Marcela?». Teresa sintió que se le helaba la sangre. Abrazó a Marcela y a Miguel, metiéndolos adentro y cerrando todas las puertas con llave. Activó la alarma de emergencia que Eduardo había instalado, y en segundos los guardias estaban revisando todo el perímetro de la propiedad. No encontraron a nadie, pero todos sabían que la amenaza había sido real. Eduardo regresó corriendo de su despacho, donde estaba en una reunión en línea. Al ver a Marcela todavía temblando y a Miguel llorando en brazos de Teresa, su expresión se transformó en una furia contenida. «Se acabó. Esto se acabó ahora mismo», dijo, tomando el teléfono y marcando un número. Cuando le contestaron, su voz era dura como el acero. «Comandante Carrillo, habla Eduardo Garza Martínez. Necesito hablar con usted sobre una situación urgente. Mi hijo y mi familia están siendo amenazados y tengo todas las pruebas de quién está detrás de esto. Necesito que tome medidas inmediatas». La conversación duró casi 1 hora. Eduardo proporcionó todos los detalles, todos los documentos, todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. El comandante, que era un conocido de la familia Garza Martínez desde hacía tiempo, prometió agilizar el proceso y enviar un equipo para investigar las amenazas. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Teresa se quedó en el cuarto con Marcela y Miguel, quien solo logró conciliar el sueño después de muchos mimos y arrullos. Roberto y Javier se turnaban haciendo rondas por la casa junto con los guardias, y Eduardo pasó la noche en el despacho al teléfono, activando todos los contactos que tenía, pidiendo favores, exigiendo que se aplicara la ley. Fue a la mañana siguiente que las cosas finalmente comenzaron a moverse. La abogada de Eduardo, la licenciada Patricia Durán, una mujer de 60 años con una reputación impecable,
llegó a la mansión con noticias. Había conseguido una orden judicial para investigar las cuentas bancarias de Cristina y Valeria, y lo que encontraron era devastador. Había transferencias sospechosas en los meses anteriores al intento de dañar a Miguel, pagos de Cristina a Valeria que superaban con creces el salario de una enfermera, correos electrónicos intercambiados entre las dos discutiendo el plan en detalle, pensando que los habían borrado, pero que los peritos forenses lograron recuperar. Y lo más incriminatorio de todo, mensajes de texto entre Cristina y un tercer número no identificado, contratando gente para seguir e intimidar a la familia de Teresa. Con esto, tenemos pruebas más que suficientes para solicitar la prisión preventiva de ambas, explicó la licenciada Durán, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos. Intento de homicidio, conspiración, intimidación de testigos, asociación delictuosa. Los cargos son graves y las pruebas son sólidas. Pero, ¿y mientras tanto? Mientras el proceso avanza, ¿mi familia sigue en peligro?, preguntó Eduardo, la preocupación evidente en su voz. Por eso también solicité una orden de restricción de urgencia. Cristina y Valeria tendrán prohibido acercarse a todos ustedes. Cualquier violación de esa orden resultará en arresto inmediato, y con las pruebas que tenemos, el juez ya firmó la orden de aprehensión. La policía debe ejecutarla en cualquier momento. Como si el destino estuviera escuchando, el teléfono de Eduardo sonó. Era el comandante Carrillo. Teresa y todos los presentes observaron mientras Eduardo escuchaba, su rostro pasando por varias expresiones: sorpresa, alivio y finalmente una sombría satisfacción. Cristina fue arrestada hace una hora cuando intentaba abordar un vuelo a Miami, anunció al colgar. Valeria también fue detenida en un hotel donde estaba escondida. Ambas están bajo custodia y van a responder por todos los cargos. El alivio que inundó la sala era casi palpable. Marcela comenzó a llorar, esta vez de alivio. Roberto abrazó a su madre. Javier soltó un largo suspiro que parecía haber estado conteniendo durante días. Y Teresa, que había cargado el peso de todo aquello sobre sus hombros, finalmente sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que sentarse. Pero la licenciada Durán levantó una mano con el rostro aún serio. Esto es una victoria, pero no el final. Cristina tiene recursos para pagar una fianza y probablemente lo intentará. Debemos mantenernos alerta. Y ustedes, especialmente Teresa y su familia, tendrán que declarar, testificar, pasar por el proceso judicial. No será fácil. Lo sé, dijo Teresa, su voz firme a pesar del cansancio. Pero estoy lista. Haría todo de nuevo para proteger a Miguel. Lo haría 1000 veces. Eduardo se acercó a Teresa y, sorprendiendo a todos, la abrazó. No era un abrazo de patrona empleada, sino de alguien genuinamente agradecido, de alguien que reconocía el sacrificio y el valor. Salvaste a mi hijo, Teresa. Me salvaste a mí también y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte a ti y a tu familia. Te lo juro. Esa tarde, por primera vez en semanas, la mansión de los Garza Martínez tuvo un momento de paz verdadera. Miguel jugaba en la alfombra de la sala, rodeado por Marcela, que le hacía caras graciosas que lo hacían soltar carcajadas. Roberto y Javier jugaban a las cartas en la mesa de la cocina, relajados por primera vez desde la mudanza. Y Teresa, sentada en una silla cerca de la ventana, observaba todo con una sonrisa cansada pero satisfecha. La batalla no había terminado por completo. Todavía quedaba el proceso judicial, las declaraciones, las audiencias. Cristina probablemente intentaría todos los recursos posibles, usaría todo su dinero e influencia para escapar de las consecuencias. Pero lo más importante ya se había logrado. Miguel estaba a salvo. Y Teresa había demostrado que el valor no tiene que ver con el poder o el dinero, sino con hacer lo correcto incluso cuando el precio es alto. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Teresa pensaba en Adriana, la dulce mujer que había perdido la vida al traer a Miguel al mundo. Pensaba en lo orgullosa que estaría de ver a su hijo creciendo fuerte y sano, protegido no solo por su padre, sino por toda una familia que se había unido en su nombre.
La mansión, que había sido escenario de tanta tristeza y traición, ahora albergaba esperanza de nuevo. Y Teresa, la simple empleada que nunca imaginó verse en el centro de tal turbulencia, descubrió que a veces los héroes más improbables son aquellos que simplemente se niegan a guardar silencio ante la injusticia. La noche cayó por completo, y las luces de la mansión se encendieron una a una como pequeñas estrellas terrestres. Dentro de esas paredes una familia improbable se reunía para cenar, y por primera vez en mucho tiempo había risas sinceras resonando por los pasillos de mármol. El camino aún sería largo, pero lo peor ya había pasado, y juntos enfrentarían lo que viniera. Capítulo 4. Recomienzos. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que Cristina y Valeria fueron arrestadas. 6 meses de audiencias, declaraciones, peritajes y un proceso judicial que había acaparado la atención de los medios y de la alta sociedad chilanga. El caso de la mujer que intentó dañar a su hijastro para heredar la fortuna del marido se convirtió en titular en todos los periódicos. Fue tema de debate en programas de televisión y generó acaloradas discusiones en las redes sociales. Teresa nunca imaginó verse en el centro de tanta atención. Reporteros intentaban entrevistarla, las cámaras la seguían cuando salía de la mansión para ir al mercado. Al principio fue aterrador, invasivo, pero la licenciada Durán la orientó para que diera una sola entrevista, controlada y cuidadosamente planeada, donde Teresa contó su historia con sencillez y dignidad. La repercusión fue inmensa. De la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo de valentía, la humilde empleada que desafió a los poderosos para salvar a un niño inocente. Pero para Teresa, nada de eso importaba tanto como ver a Miguel crecer sano y feliz. El bebé ahora tenía 1 año y 3 meses. Estaba empezando a dar sus primeros pasos tambaleantes, apoyándose en los muebles y soltando carcajadas cada vez que lograba dar 2 o 3 pasos sin caer. Sus mejillas estaban rosadas y regordetas, sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad, y se había convertido en un niño alegre que repartía sonrisas por donde pasaba. Eduardo era un padre transformado. Había dejado de ser el empresario adicto al trabajo y distante para volverse presente, atento, apasionado por su hijo. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, pasaba al menos 2 horas jugando con Miguel. Cambiaba pañales, le daba de comer, cantaba desafinadas canciones infantiles que hacían reír al niño. Y los fines de semana, la mansión se llenaba de vida con juegos en el jardín, picnics en el césped y largos momentos de padre e hijo simplemente disfrutando de la compañía del otro. La relación entre Eduardo y Teresa también había cambiado. Ella ya no era solo la empleada. Se había convertido en una parte esencial de esa familia. Una especie de abuela honoraria para Miguel, consejera para Eduardo, un pilar de fuerza en momentos difíciles. Eduardo insistió en aumentar sustancialmente su sueldo y en garantizar que ella y sus hijos tuvieran todo lo que necesitaran, pero más importante que el dinero era el respeto, la gratitud genuina, el reconocimiento de que ella había marcado la diferencia entre la vida y la tragedia. El juicio de Cristina y Valeria se fijó para un martes de abril. El juzgado estaba abarrotado, con periodistas, curiosos e incluso algunas personalidades de la alta sociedad que conocían a la familia Garza Martínez. Teresa se sentó junto a Eduardo, con sus 3 hijos detrás de ellos, todos vestidos con sus mejores ropas, todos nerviosos pero decididos. Cristina entró en la sala escoltada por guardias, vistiendo un discreto traje sastre gris, muy diferente de la ropa de diseñador que solía usar. Su rostro estaba más delgado, pálido, y había una dureza en sus ojos que no estaba allí antes. Miró a Eduardo con una mezcla de rabia y algo que podría ser arrepentimiento, pero desvió la mirada rápidamente cuando él no mostró ninguna emoción. Valeria vino justo después, también escoltada, pareciendo más pequeña y asustada de lo que Teresa recordaba. La enfermera, que siempre fue tan segura y fría, ahora estaba visiblemente afectada, con las manos temblando mientras era conducida al banquillo de los acusados.
El juicio duró 3 días completos. Se presentaron todas las pruebas, los informes del laboratorio que mostraban la fórmula diluida y adulterada, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros de mensajes recuperados por los peritos, los testimonios de los médicos que examinaron a Miguel y confirmaron la grave desnutrición y los rastros de sedantes. Roberto testificó como el técnico responsable de los análisis iniciales, explicando con términos técnicos cómo la fórmula había sido deliberadamente manipulada. Pero fue el testimonio de Teresa el que marcó el juicio. Subió al estrado con dignidad, respondió a todas las preguntas con claridad y honestidad. Cuando el abogado defensor intentó insinuar que ella había inventado todo por celos o por querer llamar la atención, Teresa lo miró a los ojos y dijo con voz firme: «Yo no gané nada con esto más que amenazas y miedo por la seguridad de mi familia, pero lo haría todo de nuevo, porque la vida de esa criatura vale más que cualquier cosa, y ninguna amenaza, ningún poder, ningún dinero me hará guardar silencio ante el mal». El silencio que siguió fue profundo. Incluso el juez pareció conmovido por sus palabras. El abogado defensor no insistió más en esa línea de interrogatorio. Eduardo también testificó contando sobre su periodo de profundo duelo, sobre cómo Cristina se había aprovechado de su vulnerabilidad, sobre la negligencia con Miguel que él, ciego por su propio dolor, no había notado. Su voz se quebró cuando describió el momento en que vio los resultados del laboratorio, cuando comprendió que su propio hijo estaba siendo envenenado bajo su techo, con su permiso implícito por no haber prestado atención. Las lágrimas rodaron por su rostro cuando dijo: «Casi pierdo a mi hijo por confiar en las personas equivocadas». Pero Teresa, una mujer a la que yo veía solo como una empleada, demostró tener más valor e integridad de los que yo jamás he demostrado. El veredicto llegó al tercer día. El jurado tardó solo 2 horas en deliberar. Cuando regresaron, el portavoz se levantó con una expresión grave y leyó: «Consideramos a las acusadas Cristina Méndez y Valeria Santos culpables de todos los cargos presentados: intento de homicidio en contra de un menor, asociación delictuosa, intimidación de testigos, falsedad de declaraciones y abuso de confianza». Un murmullo recorrió la sala. Cristina cerró los ojos por un largo momento, como si intentara bloquear la realidad. Valeria comenzó a llorar en voz baja. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio y procedió con la sentencia: 8 años de prisión en régimen cerrado para cada una, sin derecho a fianza. Cuando las dos fueron sacadas de la sala, Cristina miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo, y esta vez solo había derrota en esa mirada. Lo había perdido todo: al marido, la fortuna que codiciaba, su libertad, su reputación. Y sabía que había sido por su propia codicia y crueldad. Afuera del juzgado, en la escalinata donde decenas de periodistas esperaban, Eduardo dio una breve declaración. Con Teresa a su lado y la licenciada Durán justo detrás, agradeció a la justicia, a los investigadores y especialmente a esa mujer que tuvo el valor de denunciar lo que estaba sucediendo cuando habría sido mucho más fácil guardar silencio. Teresa no quiso hablar, solo saludó a las cámaras con una sonrisa tímida, pero sus acciones ya habían hablado más fuerte de lo que cualquier palabra podría hacerlo. La vida en la mansión de los Garza Martínez fue volviendo gradualmente a una cierta normalidad, aunque era una normalidad completamente diferente a la que existía antes. La casa, antes tan formal y jerárquica, se había vuelto más acogedora, más parecida a un verdadero hogar. Marcela había aceptado un trabajo como tutora particular de Miguel, enseñándole a través de juegos y actividades lúdicas. Roberto todavía trabajaba en el hospital, pero ahora vivía cómodamente en la mansión, contribuyendo con los gastos y ayudando en lo que podía. Javier había montado un pequeño servicio de transporte privado para ejecutivos, usando contactos que Eduardo le presentó, y prosperaba en su negocio. Y Teresa, bueno, Teresa seguía siendo Teresa. Todavía se despertaba temprano, todavía supervisaba la casa, todavía preparaba las comidas con el mismo cariño de siempre.
La diferencia es que ahora lo hacía no como empleada, sino como parte de la familia. Eduardo insistía en que ya no necesitaba trabajar, que había asegurado su jubilación y que merecía descansar. Pero Teresa siempre sonreía y decía que no sabría qué hacer consigo misma si se detenía. Esa casa era su propósito, y Miguel era la razón por la que todo había valido la pena. Un año después del juicio, en una tarde soleada de domingo, la mansión estaba de fiesta. Era el cumpleaños número 2 de Miguel, y Eduardo había organizado una celebración que llenó los jardines de decoraciones coloridas, juguetes, una pequeña alberca inflable y muchos niños corriendo y jugando por todas partes. Había familiares que Eduardo no veía en años, amigos verdaderos que habían permanecido a su lado durante toda la turbulencia, y vecinos que se habían vuelto más cercanos. Pero el momento más especial del día ocurrió cuando Eduardo pidió la atención de todos. Con Miguel en brazos, el niño usando una corona de papel dorado de cumpleañero, Eduardo dio un discurso emotivo. Hace 2 años, cuando mi hijo nació, yo estaba sumido en una oscuridad tan profunda que pensé que nunca más vería la luz. Perdí a la mujer que amaba y en mi dolor casi pierdo a mi hijo también. Pero una persona extraordinaria, se negó a guardar silencio. Se negó a aceptar que algo terrible sucediera bajo este techo. Comenzó con la voz un poco quebrada. Miró a Teresa, que estaba de pie junto a Marcela, secándose discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla. Teresa, no solo salvaste la vida de Miguel, salvaste la mía también. Me mostraste lo que es el verdadero valor, la verdadera integridad. Y hoy, en este día especial, quiero formalizar algo que ya es una realidad desde hace mucho tiempo. Hizo una seña a la licenciada Durán, que se acercó con un sobre. Estos son documentos que te nombran oficialmente la tutora legal de Miguel en caso de que algo me suceda. Él estará bajo tu cuidado, bajo tu protección, porque sé que no hay nadie en el mundo que lo amaría y cuidaría mejor que tú. El silencio que siguió fue roto por el aplauso emocionado de todos los presentes. Teresa se llevó las manos a la cara, las lágrimas ahora cayendo libremente. Sus hijos la abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Eduardo se acercó y le entregó los documentos. No merezco esto, señor Eduardo. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría, dijo Teresa, con la voz embargada. No, Teresa. Tú hiciste lo que las personas valientes hacen, y por eso Miguel y yo te estaremos eternamente agradecidos. Miguel, ajeno a la solemnidad del momento, comenzó a aplaudir y a gritar emocionado, haciendo reír a todos. La fiesta continuó con música, comida, juegos y mucha alegría. Y mientras observaba todo desde un rincón del jardín, Teresa pensó en lo impredecible que era la vida. Ella, que había llegado a esa casa hacía más de 30 años como una simple empleada doméstica, ahora era considerada parte esencial de esa familia, la tutora legal del heredero de los Garza Martínez. Pero más que títulos o documentos, lo que le importaba a Teresa era la sonrisa en el rostro de Miguel, la forma en que corría hacia ella con los brazos abiertos gritando «¡Abuetere!», como había empezado a llamarla. Era el abrazo de Eduardo cuando llegaba del trabajo, el respeto en los ojos de sus propios hijos que veían en ella un ejemplo de fuerza y dignidad. Era saber que había marcado la diferencia, que su valor había salvado una vida y transformado muchas otras. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados, la fiesta fue llegando a su fin. Los niños se fueron cansados pero felices. Los adultos se despidieron con cálidos abrazos, y poco a poco la mansión fue volviendo a su silencio habitual. Pero era un silencio bueno, pacífico, el silencio de un lugar donde ya no había secretos sombríos escondidos, solo amor y gratitud. Eduardo acostó a Miguel, cantándole en voz baja una canción de cuna que Adriana solía cantar. El niño se durmió enseguida, exhausto de tanto juego y emoción. Eduardo se quedó allí un largo momento, solo observando a su hijo dormir, maravillado con cada detalle de esa carita perfecta. Cuando bajó de nuevo a la sala,
Encontró a Teresa recogiendo los últimos vestigios de la fiesta. Se acercó y amablemente le quitó la charola de las manos. «Ya basta de trabajar por hoy. Ven, vamos a sentarnos un rato». Se sentaron en el sofá de la sala, un silencio cómodo entre ellos. Por la ventana veían las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, el movimiento constante de la Ciudad de México que nunca se detenía. «Sabes, Teresa, pasé mucho tiempo pensando que el éxito se medía por los hoteles construidos, por el dinero en el banco, por la influencia y el poder», dijo Eduardo rompiendo el silencio. «Pero descubrí que estaba completamente equivocado. El verdadero éxito es tener a alguien como tú a nuestro lado. Es ver a mi hijo crecer sano. Es poder mirarme en el espejo y saber que, al final, tomé las decisiones correctas». Teresa sonrió, esa sonrisa sabia, de quien ha vivido mucho y aprendido aún más. «La vida tiene una forma de enseñarnos lo que realmente importa, señor Eduardo. A veces de manera dolorosa, es verdad, pero siempre vale la pena aprender la lección. Siempre con tu sabiduría, Teresa, siempre mostrándome el camino correcto». Ella rió en voz baja. «Yo no tengo ninguna sabiduría, solo tengo la experiencia de quien ya ha sufrido bastante y aprendió que al final de cuentas lo que queda es el amor que damos y recibimos. Lo demás es solo un detalle». Eduardo asintió, pensativo. Se quedaron allí unos minutos más en un silencio cómplice. Dos sobrevivientes de una tormenta que podría haberlo destruido todo, pero que al final solo sirvió para mostrar de qué estaban hechos. Cuando Teresa finalmente se levantó para ir a su cuarto, Eduardo la llamó una vez más. «Teresa, gracias. Por todo. Por nunca rendirte, incluso cuando era más fácil guardar silencio. Por salvar a mi hijo. Por salvarme a mí también». Ella se dio la vuelta, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No tiene que agradecer, señor Eduardo. Ese niño allá arriba es la razón de todo, y lo haría de nuevo, 1000 veces si fuera necesario». Y con eso subió las escaleras hacia su cuarto, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. Él se quedó allí un rato más, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos 2 años, las pérdidas, las traiciones, el dolor, pero también los descubrimientos, las lecciones, el amor que había florecido de las cenizas de la tragedia. Arriba, en el cuarto de Miguel, Teresa entró silenciosamente para darle una última mirada al niño antes de dormir. Dormía profundamente, abrazado al osito de peluche que Marcela le había regalado. Teresa le acomodó la cobija, le dio un beso ligero en la frente y susurró una oración de gratitud. «Gracias, Dios mío, por darme valor cuando lo necesité, por proteger a este niño, por mostrarme que la edad no importa, que la posición social no importa, que lo que importa es tener el corazón en el lugar correcto y el valor de actuar cuando es necesario». Salió del cuarto y fue al suyo, donde, finalmente, se acostó en la cómoda cama que ahora llamaba suya. Antes de apagar la luz, miró por la ventana las estrellas que brillaban en el cielo de la Ciudad de México, raramente visibles por la contaminación lumínica, pero esa noche especialmente brillantes. Y pensó en Adriana, la dulce mujer que no tuvo la oportunidad de ver crecer a su hijo, pero que de alguna manera Teresa estaba segura, estaba allí, protegiendo y bendiciendo a ese niño desde donde quiera que estuviera. Pensó también en todas las Teresas del mundo, las mujeres sencillas que trabajan duro, que crían a sus hijos con dignidad, que incluso sin poder ni dinero tienen el valor de marcar la diferencia cuando es necesario. La historia de la mansión de los Garza Martínez podría haber terminado en tragedia, otra triste historia de codicia y crueldad, pero no terminó así. Terminó con amor, con justicia, con una familia que se reconstruyó de las ruinas y se volvió más fuerte que nunca. Terminó con Miguel durmiendo tranquilo, protegido por un padre que aprendió la verdadera importancia de estar presente, y por una mujer que demostró que los héroes más improbables son a menudo los más verdaderos. Y, así mientras la noche cubría la Ciudad de México, con su manto de estrellas y luces, la mansión de Polanco descansaba en paz. Ya no había sombras escondidas, no había más secretos peligrosos. Solo una familia,
unida no por la sangre, sino por el amor y la gratitud, durmiendo tranquilamente sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero que juntos, siempre juntos, lograrían superar cualquier cosa. Porque al final, como siempre decía Teresa, el amor verdadero y el valor de hacer lo correcto son las únicas cosas que realmente importan en esta vida. Y ellos tenían ambas en abundancia.